cuentas con Dios, a cuentas con Dios. ¿Cómo vino el tema, ¿no? De que hablaban desde que comenzó la reunión, los cánticos hasta ahora, estar a cuenta con Dios. Creo que es lo más importante en la vida de un creyente, estar a cuenta con Dios en toda hora. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos a cuenta con Dios. Miren, la palabra de Dios es tan simple, pero tan profunda en su significado y a donde llega a tocar lo más profundo de nuestra vida, de nuestros corazones, y nos hace volver a Dios. Eso es lo que Él quiere, que volvamos a Dios. Y, pero si yo no me fui, ¿cómo voy a volver a Dios? Muchas veces nos vamos, de una u otra forma. Y en Juan 3:16, ¿quién no lo conoce? Lo que dice allí el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese lo que dice, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quiénes estaban en el mundo? Una generación que hoy no está, ya partió, pero nosotros seguimos estando en el mundo. Y dice que para tanto amor que tenía por el mundo, que Él fue y es el creador de todas las cosas y de nosotros también, nos mandó a Jesucristo para que creamos en Jesús, para que no nos perdamos, sino que podemos tener vida eterna si volvemos a Dios por medio de Jesucristo. Y después en 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no es malo, como mucha gente lo piensa que es malo. Y muchas veces hay cristianos que se enojan con Dios. Les suceden cosas en la vida y se enojan con Dios. Pero hay una cosa, en la palabra de Dios, en los salmos y un montón de otras escrituras fuera de los salmos, está donde el creyente le habla a Dios y se enoja con Dios y le pregunta por qué y lo enfrenta, digamos, a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué si existes tú? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto? No crea que la Biblia esconde eso, no lo pone. Y escribe, es la palabra de Dios, está escrita todas esas cosas, muchas veces nuestras quejas a Dios. ¿Por qué? Pero Dios es tan bueno, y cómo nos soporta, mejor que un padre terrenal, cuando le hacíamos preguntas y queríamos esto, el otro, nos pegaba unos socotrocos por allí y nos enciende, les enseguida. Pero Dios es amor, tiene paciencia. Una y otra vez nos habla, una y otra vez nos busca, una y otra vez nos llama, de diferentes formas y maneras para que lleguemos a Él. Pero muchas veces somos un poco cabeza dura, diría alguno, ¿no? Que estamos encerrados en eso y estoy enojado con Dios. Bien, y bueno, vamos a ver un poquito qué pasa para estar a cuenta con Dios cuando no estoy a cuenta con Dios. O que hay algo que, no, yo digo, Dios me está fallando aquí. ¿Nunca pensó usted, oh, Dios me está fallando a mí? Oh, si hay Dios. Le echamos la culpa a Dios muchas veces. Bueno, bien, vamos a tratar un poquito el tema. La palabra de Dios nos llama al arrepentimiento. Y muchas veces uno dice, ¿qué es arrepentirse? Podemos ver un poquito en la palabra de Dios. En Hebreos 11:6, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Todos creemos en Dios. Bueno, pero ¿hasta dónde creemos en Dios o hasta dónde le creemos a Dios? Porque dice que hay una forma y un estado general de la persona que quiere agradar a Dios, que debe creer que existe Dios. Si no, es imposible. Entonces, como yo sé que usted cree que hay un Dios,
por ahí a lo mejor no ha tenido una relación muy personal con Dios por varios motivos, y puede ser que esté un poco en la duda, ¿será verdad o no será verdad? Pero dice que Él recompensa a quienes los buscan. Comience a buscarlo a Dios y usted va a ser bendecido por el Señor. Y vamos a ver un poquito sobre el arrepentimiento que debe tener la persona cuando se acerca a Dios, cuando busca que Dios lo ame. Tiene que agachar la cabeza. Es difícil muchas veces, tiene que doblar su rodilla. Es difícil muchas veces doblar la rodilla ante alguien o achicarse ante alguien, digamos, que uno sabe que hizo lío, pero tiene que doblegarse y decir, la verdad yo hice lío, hice macana, pero tengo que arrepentirme porque es fulano de tal, es mi jefe, es fulano de tal, tiene autoridad sobre mí, y si no me echa, entonces uno tiene que muchas veces aguantársela, doblarse delante de la persona y pedir perdón llegado al caso, en fin, según las circunstancias. Y ante Dios, ¿cómo nos comportamos? Muchas veces erramos, muchas veces podemos pecar, muchas veces es normal, porque somos pecadores, redimidos pero pecadores al fin. Mire, en el Antiguo Testamento había una forma de arrepentirse, el hombre y la mujer de Dios, creyente como usted, pero en el tiempo del Antiguo Testamento, no en la nueva disposición de la gracia cuando vino Jesús. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento se mostraba a través del ayuno. Se vestían de cilicio, se sentaban sobre cenizas para expresar su dolor por el pecado y debían ir acompañados de un arrepentimiento verdadero que implicaba un compromiso de renovar su nueva relación con Dios que se había perdido a causa del pecado. Un camino de obediencia a su palabra para vivir correctamente. Pero sin embargo, en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento solo representaban el remordimiento y el deseo de escapar de las consecuencias del pecado, porque sabía que si se llevaba mal con Dios no le iban a ir bien las cosas. Eso era en el Antiguo Testamento. Recuerde que en el Antiguo Testamento no habitaba el Espíritu Santo en aquellos que adoraban a Dios, sino que venía esporádicamente sobre algunas personas o sobre el pueblo de Dios. Hoy tenemos una gran diferencia en nuestra condición como creyentes y servidores de Dios, como hombres y mujeres que creemos que Jesucristo es el Señor porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Hay una gran diferencia. Mire, en el Nuevo Testamento podemos leer lo que dice Juan el Bautista en Mateo 3:2. Él estaba bautizando. El ministerio de él era preparar el camino que venía el Señor, el Salvador. Y él decía estas cosas: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que él predicaba, eso era lo que él decía. Y en Mateo 4:17 también dice algo Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ambos, Juan el Bautista, Jesús, comenzaron a llamar a la gente urgentemente para que se arrepintiesen. ¿De qué se tenían que arrepentir? Porque llegó el reino de Dios con Jesucristo. Y muchos decidieron cambiar su vida y lo demostraron a través del bautismo que venían, que Juan lo bautizara. Y en Marcos 1:4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Eso es lo que hacía previo al ministerio de Jesús. Pero vamos a tratar un poquito hoy ya en el tema de la gracia, ya en el tiempo de Jesucristo, ya hoy, y lo que de aquí hasta la venida de Jesús se va a predicar. Cuando una persona viene al Señor
Tiene que arrepentirse para ser salvo. Pero ¿cómo es eso? Viene al Señor y cuando la persona se reconoce pecador delante de Dios, sin esconder nada, sin justificarse y sin echar la culpa del otro. No, yo estoy así por culpa de fulano, por culpa de sutano, yo estoy así porque me hicieron esto. No se justifica, sino que la persona viene delante de Dios y dice, sí, soy pecador. Porque si nos comparamos con el Dios Altísimo, Supremo, Príncipe de paz, 3 veces santo, 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 que no hay palabra para explicar la santidad de Dios. ¿Y nosotros qué nos vamos a justificar delante de Él? Yo soy buenito, yo no hago mal a nadie, yo esto no. No, somos por naturaleza pecadores, rescatados por Jesucristo y justificados por Jesucristo por medio de la salvación de Jesucristo. Tenemos entrada en el reino de los cielos sin haber merecido absolutamente nada. ¿Por qué vino Jesús a nosotros? No hubiera venido si Él se hubiera quedado sentado en su trono, pero el grande amor del Padre llegó al corazón del Hijo y el Hijo con un corazón enorme vino a la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios mismo. ¿Cómo nosotros no vamos a adorar a aquel que nos salvó? ¿Cómo nosotros no vamos a creer a aquel que fue el creador de los cielos, de la tierra y lo que está en la tierra y debajo de la tierra y del universo en general, que envió a Jesucristo a salvarnos? ¿Cómo yo me voy a presentar ante un ser tan santo justificándome y queriéndome esconder algunas cosas y cositas, algunas sí, algunas no? No, tengo que entregarle mi espíritu, alma y cuerpo y creerle de lleno al Señor sin esconderme nada. Cuando yo me postro delante de Dios y le confieso mis pecados, porque Él sabe qué pecados tenemos. Algunos tienen adicciones, algunos tienen otros tipos de pecados, diferentes tipos de pecados que ofenden a Dios, ofenden la santidad de Dios, ofenden la honorabilidad del gran Dios a quien adoramos y servimos. ¿Y por qué tengo que estar de esta forma? Porque no se lo entrego a Dios. Pero cuando yo me presento, este es el arrepentimiento, reconozco lo que soy lo que soy lo que soy, pecador, que no merezco absolutamente nada, ni que el Señor siquiera me mire, carnal, juzgador, blasfemo, hacedores de cosas malas, impuro. Cuando yo me postro delante del Señor con toda una lista de cosas y le voy diciendo al Señor, eso le agrada al Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando venimos delante del Señor y nos comportamos de esta manera y aún más, nos rendimos delante de Dios y le decimos, Señor, examíname todo tal cual soy. Si encontrás alguna cosa que no te agrada en mi vida, quítalo de mí. Él lo va a hacer. Entonces, ahí nosotros estamos postrados delante del Dios Santo y tenemos la oportunidad de entregarnos totalmente a Él y servirle como si fuésemos un esclavo que sirve a su amo. Pero uno dice, ¿pero cómo? ¿Yo voy a ser esclavo? Pablo era esclavo, dice Pablo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pero ¿cómo no? Antes servíamos al demonio, antes servíamos a Satanás, antes no teníamos ni Dios ni nada y no nos mandábamos y no hacíamos lo que nosotros pensábamos que nos mandaba y que queríamos hacer lo que queríamos. Y lo hacíamos sin Dios, sin esperanza. Pero ahora nos encontramos con la realidad de un Dios vivo y poderoso. Y me postro delante de este Dios constantemente para pedirle que me limpie. Y dice, pero Él ya te limpió. Sí, pero uno se contamina. Uno tiene un cuerpo pecaminoso, ¿o no? Somos pecadores, ¿o no? Redimidos, pero estamos en la carne igual. Tenemos cosas y cositas de la carne también, ¿o no?
Entonces necesitamos permanentemente estar actualizados delante de Dios en nuestro sistema, como predicó hace unos domingos atrás el Gaby Guzmán, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me entrego a Cristo y le digo, yo te voy a servir, te voy a adorar, soy tu hijo, soy tu siervo, te voy a ser fiel toda la vida, voy a abandonar mi forma de ser y de vivir y cambiar de una manera mejor para esta nueva etapa de la vida y te recibo como amo y Señor de mi vida. Ahí el Señor quita todos mis pecados, me limpia, me da la salvación, me justifica, me da la vida eterna y yo y usted pasamos a ser un nuevo hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Nos gusta esto, ¿no es cierto que es lindo? Nosotros no hicimos nada, ni pagamos ni un centavo, nada. Él lo dio gratis todo eso. Pero ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurría en aquel tiempo cuando venían mucha gente a ser bautizados por Juan el Bautista? Allí iban muchos judíos que eran religiosos, conocedores de la ley, conocedores de la parte religiosa que ellos utilizaban y hacían, y acudían para ser bautizados por Juan el Bautista. Pero fíjese una cosa, un detalle, ellos no le preguntaron a Juan el Bautista, y bueno, ahora estoy bautizado, ¿qué debo hacer? Porque yo en parte pensaba que ya sabían todo lo que tenían que hacer, ¿no? Era un poco así. Pero la gente común del pueblo que venía a bautizarse también, porque todos se bautizaban para arrepentimiento, estoy hablando de los no judíos, estoy hablando de los gentiles, iban y se bautizaban. Y entre ellos de la gente común también se bautizaban soldados del Imperio Romano, que estaban ocupando, ustedes saben que ocuparon Israel en esa época. Y eran conscientes de sus pecados y de la ignorancia que tenían acerca de Dios. Y estos, la gente del pueblo, los soldados, indagaban a Juan el Bautista y en Lucas 3:10 dice lo siguiente, y la gente le preguntaba a Juan, diciendo, el que los bautizaba, bien, ahora entonces, ¿qué haremos? Y en el versículo 11, respondiendo, le dijo lo que tenían que hacer cuando se bautizaron. Salen del agua, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ya estoy bautizado, ¿qué debo hacer? Y él le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces vinieron, fíjese que acá estratos sociales de la sociedad en esa época, ¿no es cierto? Ahí primero le dijeron la gente del pueblo. Después vinieron unos publicanos para ser bautizados. Ya tenían otro sistema de vida. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. 14. También vinieron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Eso fue lo que le contestó Juan el Bautista a estos 3 tipos de gente que había en la sociedad. Es muy lindo poder detenerse y conversar y charlar un montón de cosas que hay entre medios, pero vamos más adelante. Ahora, ¿qué queremos? ¿A dónde quiero llegar? ¿O qué quiero hacerles ver a ustedes? Y esto nos muestra que los que son bautizados tienen muchas preguntas y deben ser enseñados. En Mateo 28, 19, 20, la palabra del Señor nos dice así, que Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tiene que hacer después de bautizado? ¿Qué haremos? Tienen un montón de cosas, de preguntas. Entonces, ¿cómo van a resolver esas preguntas?
¿Dónde van a obtener respuesta? En la enseñanza. Y de paso aprovecho, vengan a los estudios bíblicos de la iglesia. Va a aprender algo más y yo junto con ustedes. Bien, vamos un poquito más adelante. Muchas veces la vida del cristiano en este mundo atraviesa por todas las circunstancias que le depara la vida aquí en la tierra. ¿Y qué debe hacer un cristiano cuando peca? Esto le va a interesar, ¿no? Porque yo peco también y usted también peca, ¿o no? ¿Hay alguno que no es pecador? Levante la mano. Por ahí alguno va a levantar la mano. No soy pecador. Y dice que es un mentiroso aquí que no peca, ¿no? Dice, todos somos pecadores rescatados para salvación y justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos entregamos al Señor Jesús, somos salvos, somos perdonados, somos justificados. Entramos a ser parte de la familia de Dios. ¿Se entiende? Pero muchas veces a lo mejor a usted le pasó porque a mí también me pasó. Vamos a Romanos 7:15 y allí Pablo dice algo. Es muy interesante. Dice, lo que hago no lo entiendo, Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A usted no le pasó alguna vez eso? Algunos pues si no, a mí no me pasa eso. Buah. Esta frase nos resulta conocida, mostrando la realidad de nuestra naturaleza caída, queriendo resucitar algunas veces en nosotros. ¿No le ha pasado alguna vez estando y luchando entre el deseo de hacer el bien y la tentación de ceder al mal? Y dice, ¿qué hago? ¿Lo hago? Puedo, pero no debo. Puedo, pero no debo. Eso normalmente el cristiano. Puedo pecar, pero no debo pecar. ¿O sí? Ah, qué tema. Pero por ahí póngale que el hermano tropezó y se cayó y pecó. O la hermanita se tropezó y se cayó y pecó. Ah, ¿qué hacer? Miren, ocurre que el pecado habita en nosotros de una u otra manera porque somos carnales y nos lleva a hacer lo que muchas veces no queremos hacer. Ay, yo le arruino. Pero en Romanos 7:18 afirma Pablo y dice, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. A pesar de nuestro deseo de vivir de acuerdo con Dios, la carne nos arrastra siempre hacia el pecado. Y en el versículo 24 del mismo capítulo, Pablo grita ya, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en su desesperación es seguida por la respuesta del versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí encontramos la respuesta a la liberación, la gracia y el poder de Jesucristo. Cuando nosotros podemos reconocer por nosotros mismos, ¿no?, que no podemos cumplir con Dios por X motivo, ¿qué voy a hacer? Encontramos refugio, ¿en dónde? En la gracia redentora de Jesucristo. Ah, usted es creyente, usted se convirtió al Señor, el Señor lo justificó, el Señor le dio la salvación, comenzó a caminar en Cristo, pero llegó un momento en que aparece la tentación. Y Jesucristo mismo fue tentado por el diablo. ¿O usted no se acuerda? Fue tentado por Satanás. Pero él lo repelió a Satanás. ¿Con qué? Por la palabra. Cuando usted conoce la palabra y está firme en Cristo, es semejante a Jesucristo. Pero muchas veces somos débiles. Pasamos por tiempo en donde por ahí tenemos necesidad de un montón de vitaminas y estamos anémicos de las cosas de Dios. Vitamina de Dios, de la palabra de Dios, de la oración, de congregarnos. Y muchas veces no le prestamos la verdadera atención que le debemos dar a estas cosas. Porque pensamos que bueno, no es nada, un faltazo. O
No, mire, no debe haber cosa más importante que estar juntos, congregándonos y adorando al Señor. Un día domingo, el día del Señor. Tenemos toda la semana para un montón de cosas, pero el día domingo en la casa del Señor, adorar al Señor. Y muchas veces notamos por ahí que son pequeñas fisuras en la vida del creyente que se van agrandando y por ahí llega, como en Hebreos 10:25, que dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. No debe ser eso. Nosotros somos hijos de Dios, hemos sido comprados por precio. Somos justificados por medio de la gracia en Jesucristo. Tenemos entrada en el reino de los cielos. Jesucristo no se merece que le haga esta torpeza en mi vida. Pero muchas veces cometemos torpeza y llega el pecado. Ahora, muchos pueden decir, yo no soy un pecador, no soy una pecadora. Mire, en 1 Juan 1, 6 al 10 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, con Cristo, que tenemos comunión visible e invisible, en casa invisible, visible cuando nos congregamos, estamos juntos, tenemos comunión con Él. Pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Escuchó? ¿Nos sigue limpiando de todo pecado nuestra vida creyente? Claro que sí. Es una constante. Cuando yo estoy en la luz me va limpiando de todo pecado. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, si lo confesamos, si nos arrepentimos, si lo presentamos al Señor. Señor, mira, hoy me enojé, hoy peleé, hoy, Señor, no sé, hoy dije una barbaridad, no tendría que haberme comportado así. Hoy miré lo que no tenía que mirar. Señor, te lo presento a ti, porque Él lo sabe igual. ¿Para qué lo tengo que decir? Si Él lo sabe, porque tengo que confesarlo con mi boca y con mi corazón a Dios, mis pecados. Entonces muestro arrepentimiento de lo que hice y no lo vuelvo a hacer. Si vivo en comunión con Dios, la sangre de Jesucristo me va limpiando de todo pecado. Y dice así, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. O sea que cada vez que metemos la pata, tenemos que venir a Dios. El Señor, me ensucié los pies. Señor, me ensucié los zapatitos. Y perdóname, Señor, me rindo a ti, me postro delante de Él y le confieso mi pecado. Porque eso lo dice, confesar nuestros pecados, ¿no? O si yo me callo, digo, por ahí me hago el tonto. No, Dios lo sabe, Dios conoce. Y Dios no nos puede bendecir cuando yo le escondo algo y no le confieso a Él. Si Él es mi dueño. Si usted es dueño de algo, usted quiere eso que es suyo, ¿no es cierto? Y lo cuida porque es suyo, y lo protege porque es suyo, y lo utiliza para bien algo que es suyo. Póngale una mascotita, no la va a tener la mascota a los golpes, para allá, lo va a revolear, para allá, para acá. No, la cuida, la quiere. ¿Cuánto más Dios con cada uno de nosotros? Aunque nuestro comportamiento no es animalejo, ¿no? Por ahí. Bueno, ahora, pero quiero decir que cada uno de nosotros tenemos que confesar. Si tenemos a Jesucristo, el Señor, podemos experimentar el perdón y la transformación que nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No es que nunca vamos a pecar, somos pecadores y pecamos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, alguna cosa hacemos durante el día. Alguna cosa miramos que no tenemos que mirar. Alguna cosa decimos que no tendríamos que haberla dicho, pero ya la dije, la largué y ahora ya está. Es como larga una piedra, ¡pum! Y ahora no la puede agarrar, ya se fue, ya está. La largó.
Muchas veces nos pasa eso, ¿o no? ¿O a mí solo? Yo creo que nos pasa, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces hay cristianos que no saben qué hacer cuando llegan a esto y se la guardan. Y se quedan calladitos. Y dicen, bueno, ya Dios me va a dar el pago, ya Dios hará lo que tiene que hacer conmigo, ya Él sabrá lo que tendrá que hacer conmigo. No, mire, nunca tenemos que dejarnos llevar por la culpa o el desánimo ante nuestras fallas. Pensando que no puedo seguir por los fracasos una y otra vez, debemos recordar que la gracia de Dios es suficiente para cubrir nuestras debilidades y flaqueza. La lucha es real, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo dice lo que dice. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Todos tenemos esa lucha. El apóstol lo tenía, nosotros también. Pero ¿qué ocurre? Tenemos esperanza en Jesucristo. A través de su gracia podemos ser liberados de la condena del pecado y vivir una vida que glorifique a Dios. Reconocer nuestra debilidad y confiar en el poder de Cristo es esencial para nuestra transformación espiritual. Pero debemos saber esto que es muy importante. Escúcheme bien, cuando un cristiano peca y pide perdón, no es para salvación ni para la justificación, porque ya está hecho. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es para restaurar la comunión con Dios. Por tanto, confesemos el pecado para restablecer la comunión con Dios. Si yo sigo escondido en mi pecado, no voy a tener una buena relación con Dios porque estoy escondiendo algo que Dios lo ve. Yo lo veo, pero no se lo cuento. Pero no es que perdió la salvación, no es que se vaya al infierno ya porque ha pecado. Una cosa es haber pecado, confesado y pedido perdón, y otra cosa es practicar el pecado, es otra cosa. Ahora, en Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Parecería, si uno lee ligeramente este pasaje, que invita a pecar, porque si la gracia es el acto de Dios en perdonar y aceptar a los pecadores sobre esta base de la justicia de Cristo y perdonarle, entonces podría ser que la gracia brilla aún más si continuamos en el pecado, porque si continuamos en el pecado va a seguir creciendo la gracia, y hay más gracia, más perdón para cada uno. Y con más pecado la justicia de Cristo debe ser más abundante, según lo que se puede entender. ¿Enseña Pablo que la justificación abre la puerta para vivir indiferente a la santidad? No, él dice en ninguna manera. No debemos continuar en el pecado para que abunde más la gracia. La persona justificada no continúa en el pecado para que la gracia abunde. Mire. En Romanos 6:2 dice, no en ninguna manera, nos da la base de su respuesta en la forma de una pregunta. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los muertos no pecan. Muy simple. Ahora, en Romanos 6 al 13 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o quiere decir placeres, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia.
Y en 1 de Juan 3:6 dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido, ni tampoco puede ni quiere confesar sus pecados a Dios, arrepentirse y tener de nuevo una buena relación con Dios. No, la salvación sigue esperando, la justificación sigue esperando, pero aquel que no se anima a confrontar su situación con Dios y arreglar su situación ante Dios, sigue viviendo una vida miserable que no es para nada bueno. ¿Qué debe hacer el cristiano que peca? Yo creo que se ha entendido. ¿O no se ha entendido? Yo sé que se ha entendido. Vamos a estar de pie ya y nos vamos. Contento por haber escuchado la palabra del Señor. Amén. Tenemos que ponerla por obra y presentarnos delante de Él como muchas veces cuando éramos chicos y hacíamos lío, ¿no? Y preguntaba quién fue el padre o la madre, ¿no? Y estaba el cinto, la varita por ahí dando vuelta y era yo sabía que la iba a ligar por ahí. Si yo le cuento y si no le cuento y que lo hemos pasado. ¿Cuánto más con nuestro Padre Celestial? Él no nos castiga, Él nos perdona, es diferente a nuestros padres. Él no está con el cinto ni con el garrote, Él es un Dios de amor. ¿Cómo no aprovechar toda esta oportunidad de que Dios nos da? Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo sé que tú me diste esto para aquí tu pueblo, para mi vida también. Señor, pienso haberlo transmitido de acuerdo a tu voluntad. Y quieras tú completar tu obra en cada uno de nosotros, a través de tu Espíritu Santo hablándonos, para que podamos escuchar tu voz poderosa, santa, perfecta. Hemos escuchado acerca del verdadero arrepentimiento, cómo el Señor Jesús nos recibe, cómo Él nos perdona, cómo Él nos limpia y cómo nos sostiene y nos da la vida eterna. Si pecamos y nos arrepentimos, pidiendo perdón al Señor, Él nos restaura a la comunión con Dios. Seamos conscientes de no abusar de la gracia de Dios. Andemos en luz. Consagremos nuestras vidas al Señor cada día. Y limpiémonos de todo tipo y peso de pecado. Y tendremos las promesas y bendiciones de Dios sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Padre, te ruego que nos guíes a toda verdad a través de tu Espíritu Santo. Que nos dé plena convicción de pecado. Que podamos arrepentirnos de nuestras maldades. Y si estamos bien, que podamos estar mejor. Cuando tú nos examinas. Cuando nos postramos delante de ti y decimos, Señor, examíname. Ve si en mí hay perversidades, pecados y demás, límpiame. Lo creemos, Padre. Señor, te pido que el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos nosotros y nos acompañe de regreso a nuestras casas, con confianza, con una nueva dimensión en relación a ti, en comunión a ti. Ayúdanos, Padre, para que comencemos a orar más, a leer la Biblia más y a congregarnos más. Tú te lo mereces, Padre. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu gran nombre desde ahora y para siempre. Solo a ti la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya.